Pues de ahí nos fuimos a vivir al edificio ese, donde usted jugaba mucho pues con los hijos de sola y ahí vivimos muy bueno, pero a su papá y a mí nos entramos unas ruinas muy horribles de ese balcón. Pero entonces no duraron La mucho. terraza no, porque era muy alta. Pare, qué bueno este momento. Usted toca una palabra nervios. En el caso de mi papá, quedó más o menos claro que mi papá fue una persona nerviosa y se le fueron incrementando los nervios a raíz de la violencia. Usted es una persona nerviosa. ¿Desde cuándo cree usted que es nervioso? Yo creo que a raíz de la violencia, de la violencia que le tocó a su papá. ¿Usted antes no era nervioso? Yo creo que no era tanto. ¿O era muchacha, soltera? No, porque ¿de qué iba a ser nerviosa? ¿Usted no sentía...? Vivíamos en una casa muy tranquila. ¿Usted dormía bien? Yo dormía bien, pero de pronto sí sería nerviosa cuando yo no podía dormir en una pieza lejos de mi papá y mi mamá. ¿Por qué? No, me daba miedo. ¿Miedo de qué? No sé, de la oscuridad, de lo lejos. Era nerviosa. De lo lejos. Seguramente sí era nerviosa ya. Sí. Vea qué interesante. Entonces usted Sí. nació nerviosa, pero apenas se dieron las razones y circunstancias para que eso se aumentara, pues con toda razón se manifestó en toda su magnitud. ¿Cuándo? Claro, porque es que eso ya... Que eso empezó fue en la violencia. Eso, Desde a medida que mi papá se veía perseguido y en riesgo de que lo mataran. porque eso fue espantoso. Todo el día uno pensando que ya lo iban a matar, que lo amenazaban, y que esto y aquello. Eso fue una época muy horrible. Entonces ya uno de temperamento nervioso, pues se vuelve más nervioso. Y el otro también nervioso. Y el otro también nervioso. Los dos nerviosos. Los dos nerviosos. Y Antes los hijos no son nerviosos como debieran de ser. solo Isabel y un poco Milton. Porque es que ni Wilson ni Milton, ni Wilson ni yo somos tan nerviosos. No, son los menos nerviosos. Siento todos de origen muy nerviosos, porque antes de circunstancias y todo se vuelve Sí. esas cosas. Bueno, hable un poquito más duro para Bueno. que ya la capte, porque eso ya está a 2 metros. Sí, está como muy viejo ese salón. Bueno, está haciendo ese. Bueno, ahí vamos en que de ese edificio nos pasamos a vivir a la 18. Usted a la 18 pues siempre Sí. bien. Primero estuvimos en la 18 que en Libaré. Primero estuvimos en la 18 con Ibaré. De Ibaré salimos para... De la 18 salimos para Ibaré. Ah, bueno, entonces yo creo que yo tenía unos 3 años cuando llegué al edificio y unos 4 años cuando llegué A la a 18. la 18. Prácticamente cada año se pasaban, se mudaban. Prácticamente sí. Porque mire, un año en la 11. Se me pegó la cosa de mi papá. Vean, de un año en la 11 bis, en la 11 por ahí con 12. De 2 años donde nació Elizabeth. De 3 años en el edificio. Ahora, de 4 años en la 18. Yo no me aquieté de trastear, sino cuando compramos casa, porque a mí me gustaba mucho trastear. Muy bueno estrenar casa, A mí también me parece muy bueno. con paredes limpias, con todo limpio, para estrenar calle, con Nuevos mi ambientes papá, y todo. vecinos y todo. Por eso era muy bueno, me gustaba. Bueno, Y- por ahí de 18, en la 18 llegué de 4 años. Allá nació Milton. Allá Pero entonces quiere que usted llegó de embarazo ya. Embarazada, pues ya nació en poco tiempo. Eso sí no me acuerdo. Porque es que yo no le llevo a Milton los 4 años. Eso no lo tengo yo bien claro. Sí, porque sí. Yo le llevo a Milton 4 años. Si hubieran quedado más tiempo, hubiera sido al final, entonces yo terminaba llevándole a Milton 5 años. Eso no lo tengo bien claro, debe haber sido así. Bueno, el embarazo lo mismo, con esas maluqueras y todo, y antojos, y me dio por comer Vitoria, y le dije a su papá que tenía mucha gana de Vitoria con leche. Entonces su papá me mandó una Vitoria así de grande. Cuando llegó el trabajador con esa Vitoria, un señor que consiguió una galería que me la trajera, y ahora como a partir de esta Vitoria que no le gusta ni el machete. Entonces yo llamé a Alfonso del balcón, que de eso usted se ha cansado de contar. Sí. Entonces Alfonso bajó y dijo, no, por Dios, estoy que yo no lo vamos a hacer. Entonces Alfonso fue y se consiguió un serrucho y la serruchamos. Y después de serruchada los cascos, Alfonso nos partió con el machete y puse a cocinar una olla así grande donde yo pondría la ropa de ustedes con panela. Entonces yo me comía una tazada, pero así de grande, con leche, al almuerzo, otra la comida, otra el desayuno. Y una noche me levanté a comer Vitoria como a las 3 de la mañana y Toño viendo que yo no entraba, papá me levantó, ¿qué pasaba?
Entonces yo, ¿otra vez comiendo eso? No, por Dios, ¿qué es eso? Entonces se asustó mucho y llamaba a Gilberto, que era que le contaba todo, llamaba a Gilberto. Y le dijo, hombre, mira, este problema pues con esta mujer y esta mujer es una enferma. Y ojalá que se coma toda esa victoria en una noche si quiere, que eso nada le pasa. Déjelo. Si quiere comérsela. Entonces la olla me duró como una semana, coma victoria y coma con leche. Y doña Ana le parecía eso muy chistoso. Pero me comí esa victoria muy rico, muy bueno. Otra anécdota era que... No, pero espera, que sabes que estoy interesado. En que me recordes cómo era la casa a las 18. ¿Usted se acuerda? Uno entraba, Era una sala... subía unas escaleritas, que eran como 3 o 4, de una entrada de granito, como de granito despulido, ese que son pulido. piedritas ahí, piedritas. No pulido, vino tinto. Sí. Bueno, yo me acuerdo en las escaleras grises que eran como 3 peldaños y uno entraba a un pequeño zaguán, como un zaguán de unos 4 metros, 3 metros. De ese zaguán, había portón y contraportón. De este zaguán ya seguía sala y comedor. Pegados en chorizo. Sí. ¿Eh? Bueno, y a mano izquierda, entrando había una pieza. Una pieza. ¿Que usted la dejó para la sala? No, esa es la pieza donde dormía usted y Elizabeth, y enseguida seguía la de nosotros. Enseguida seguía la de usted. Que en esa ventana lo sentaba ya usted cuando lo bañaba por la mañana, lo cachacá y lo bañé, lo sentaba porque era una ventana muy ancha. Entonces usted se sentaba ahí. Y me encerraba. Ahí enseguida. Y detrás me encerraba. Y lo encerraba para que no se cayera. No, y para que no la molestara. Los mecánicos. Para la historia. Bueno, diga lo que usted me encerraba ahí. Mire, para la historia. Diga que usted me encerraba ahí para que no la molestara. Bueno, en parte Sí, era no. eso. En parte sí era eso, que yo lo encerraba para que no molestara, porque era el puta, digamos. Entonces, aquí abajo había unos mecánicos, porque a continuación había un taller, pero los mecánicos se lo pasaban entrando. Entonces hay uno que llamaba buque pescado y otro caregato. Entonces veía venir los bombones y se agarraba a gritarle a caregato, 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 bombones, bombones. Y ellos comprenle el bombón. Caregato, caregato, buque pescado, los helados. Y un día y había veces que los lunes me decía caregato, buque pescado, deme para comprarle el bombón o el helado, porque no tenemos ni 5. ¿Y quién lo aguanta ahí gritando? Yo cogí y le daba a caregato o a buque pescado el centavo o 2 centavos para que me compraran el mecato porque los enloquecía. Y usted no tenía más aquí, usted no me llamaba nunca a mí, porque yo creo. Y ellos decían, lo que pasa es que como usted lo encierra y se va, Pues claro. entonces él no es bobo. Él no se va a agarrar a llamar a la que no lo va a ver. Entonces nosotros somos los que pagamos aquí el pato, pero lo querían mucho. Yo me acuerdo de eso. Sí, de ese. y vive. Buque pescado. Pero no me acuerdo. Bueno, hasta que nos vinimos de Pereira, Buque pescado vivía y recordábamos mucho eso cuando él iba a la droguería. Venga, volvamos atrás. Esa casa entraba el zaguán, la pieza que tenía 1 o 2 ventanas, luego la pieza suya, luego otra pieza que usted la dejó para pieza de rebujo, sí, planchadero y todo eso, un escritorio bien. Ya dormía la muchacha, Ana, ¿se acuerda de Ana? Sí. Ana dormía Ana. Y luego la Y cocina. luego la cocina y 2 patiecitos, uno acá y otro atrás, No me acuerdo. ¿no? Acá tenía un patiecito acá, que aquí arriba daba un balcón como así, que así era, usted se asomaba ahí y usted sentía a Alfonso hablar arriba. Entonces usted salía al patio a decirle, Alfonso, me trajo bombón. O Germán, Germán, me trajo bombón. Entonces ellos ya sabían que tenían que hablar pasito. A no ser que quisieran bajarle el bombón. Y el otro patio era descubierto. Ambos patios eran descubiertos. Ambos patios eran descubiertos. Entonces usted los enloquecía a ellos a bombón, si los sentía hablar. Pero Germán y Alfonso lo querían mucho. Y nosotros, doña Ana y yo, teníamos una canastica que bajábamos y subíamos cosas. De eso me acuerdo. Entonces, pero es que se me confunde la huella de la canasta. ¿Por qué? Porque me acuerdo como de esa canasta y me acuerdo de una canasta que bajaban también mucho tiempo después en una casa en la carrera 11. No, en la carrera 12. Cuando vivía mi suegra. Cuando vivía mi suegra, que ustedes volvieron a vivir en 2 casas, una encima de la otra, mucho tiempo después. Por la misma calle. Bueno, entonces ellos, por ejemplo, a veces le traían el bombón o una gelatina, cualquier dulce.
y se asomaban allá y le decían, Mayro, mire la canasta, y usted sabía pitado y dejaba lo que estuviera haciendo, porque usted sabía que si le decían, mire la canasta es porque le llevó algo. Bueno, entonces otro anécdota muy gracioso que tiene que quedar grabado ahí, oiga, póngale mucho cuidado a esto se. Yo me iba a ir con doña Ana para el comercio a comprar unos aguinaldos. Entonces él se emberrinchó que teníamos que llevarlo y que teníamos que llevarlo. Yo le dije, no, lo puedo llevar porque vamos a ir doña Ana. Entonces se jaló el cacao y dijo, ahora me arranco este gozo. Ay, eso fue muy gracioso. Yo digo, hasta que murió acordándose de eso. Porque la última vez que ¿se acuerda que una vez le dije yo que fuera? Usted fue conmigo, doña Ana. Ay, no traiga mamá, porque yo quiero ver que yo recuerdo mucho la anécdota esa, porque eso fue toda la vida. Y ese Germán y aquellos, eso fue una cosa muy graciosa. Pero muerto de la ira, ahora me arranco usted mucho de la ira. Ahí también cogí una cantaleta que cada rato era que cólico, que debe limonada. Y le daba limonada. Y para que no le supiera tan maluco esa agua con limón, yo le echaba azuquita. Y yo estaba convencida de que era que a él le daba dolor de estómago. Bueno, y cada rato era esa agua. Cuando un día llegó y Toño mandó los limones, porque en mi casa se gastaba mucho limón, nos gustaba mucho, hacíamos limonada y por la joda de él. Llegó una caja con limones y estaba jugando aquí bien campante cuando ve la caja con limones. Y empezó a llorar. El cólico de limonada. Entonces lo cogí, le di 3 correazos y le dije yo, vea, cuando tenga ganas de limonada, dígame que tiene ganas de limonada. Pero esa joda de que cólico de limonada se acabó porque ya lo pillé. Usted no tiene ningún cólico de limonada, ni a usted le da nada para darle limonada. Y así fue que se le quitó el. Entonces ya me decía, deme limonada sin cólico. Deme limonada sin cólico. Deme limonada sin cólico, deme limonada sin cólico. Entonces yo cada rato le daba y así, y le daba que tomara. Pero le quité la bobada del cólico, porque yo sí pensaba que era que le dolía el estómago, pero que el agua con limón le quitaba y yo le echaba sopita para que no le supiera maluco. Bueno, ahí estuvimos un tiempo, ahí siempre viví mucho tiempo ahí con mi mamá. Esa casa le quedaba lejos a mi papá. Esa casa le quedaba un poco lejos a su papá. Y él se iba caminando y volvía caminando Sí. de la farmacia. Todos los días. Todos los días, todos los días. Porque mire, le quedaba de la 14 a la 18, 4 cuadras. Pero de la. Relativamente Eso no era era 18, ¿por de. qué? Eso era 18 con 11 y 12. Relativamente no era tan. Podía ser que Con 12 y 13. Entonces le quedaban los 5 cuadras. Sí, lo que era lo que le decía, relativamente no. Lo que pasa es que uno se enseñó a toda hora a vivir a las 2 cuadras. De todo, de uno trabajaba. Pero si uno se ponía a ver en Bogotá, y en 10 cuadras, digo, no vivo allí nomás. A 10 o 15 cuadras. Una noche, su papá, como había un turno de droguerías, que hace prestó muchos años eso, todavía no había calmado bien la violencia, mucha cosa. Había ese pedazo por ahí de la 11 con esa 18, era feo. Y una noche se fue a prestar turno, pero tenía mucho malestar. Y uno, que bobada, que me arranquen la multa, yo me voy para la casa a tomarme una limonada y unas pastas, tengo mucho dolor de cabeza, yo me voy a acostar. Entonces, él venía por ahí por la 11 como con la 17, que era lo peor, cuando venían 3 tipos. Entonces, él vio que los 3 tipos lo fueron a atracar y su papá traía gabardina, pero no traía arma de ninguna clase. Entonces su papá les dijo, me van a atracar. Entonces su papá el abuelo hizo como a sacar el revólver y ahí mismo se abrieron los tipos a correr. Pero su papá no traía ni una aguja. Fue que su papá se dignó en ese momento pensar que los iba a espantar y así fue. Muy valiente. Muy valiente, muy valiente. Y claro que llegó muerto de susto por el hierro y todo, pero bueno. Bueno, ahí nació Milton. Ahí nació Milton. ¿A los cuántos meses de embarazo? No, Milton nació normal. ¿Cómo fue ese me vi embarazo? muy ¿Cómo mal. fue el parto? El parto fue muy horrible porque me demoré 3 días en proceso de parto, muy enferma, espantosa, y una enfermera, ya no era una comadrona, sino una enfermera que era especialista en eso, y yo con unos dolores tan horribles, tan espantosos,
Y después no dilataba, y que no dilataba, y que no dilataba, y entonces yo le dije a todo el mundo, llévenme para el hospital porque me voy a morir. Ya 3 días yo en esto, sin 2 noches sin poder dormir, y la enfermera que esperemos otro ratico, y al fin nació. Pero eso fue un parto terrible, espanto, eso sí era de clínica, no los descuidos, me han podido estar muy bueno. Entonces Milton nació muy, muy morado, con los cordones, con el cordón umbilical aquí amarrado. Pues se vio como con dificultad al principio para respirar, pero al fin respiró bien y siguió bien, pero yo creo que eso siempre debe tener por ahí su problema de secuelas. Sí, bueno, sí. Claro, claro. A pesar del miedo tan horrible como nació ese pobre muchachito. Bueno, después de ahí de las 18, nos fuimos para Libaré. ¿Por qué? No nos fuimos para Libaré. Nos fuimos para la 11, casi al frente de donde doña Isabela, que le enseñaste las primeras letras. ¿Se acuerdan? No, pero... Sí. De ahí No, nos pero salimos para Libaré. ustedes no interrumpieron mi educación en ningún momento. Y yo me acuerdo que yo entré a estudiar a ese kinder donde doña Elizabeth, o Isabel, y ya seguí yo en primero, segundo, tercero, todo el tiempo. No fue así. Entonces, ese día que nos fuimos para Libaré y después fuimos a la 11. Creo que sí, ¿Puedo decirlo? creo que sí. Bueno, pues de ahí nos fuimos para Libaré porque su papá estaba muy enfermo de los nervios. Entonces el doctor le dijo que lo mejor era que se fuera, que ojalá se fuera a vivir a una parte, que fuera como de la finca o alguna cosa así, que se fuera a vivir por allá, que eso le convenía mucho. Entonces consiguió la casa en Libaré, pero Muy buena acá. muy buena casa. ¿Usted se acuerda de la casa? Muy buena. Teníamos patos y todo, y gallinas, bueno. Un patio grande, solar. Pero resulta que eso se convirtió en el paseo de todas las amigas de nosotros y amigos y familiares y todo. Entonces nosotros no volvimos a poder salir ni un domingo para ninguna parte ni nada, porque todo el mundo era para allá. El domingo entonces se llevaba a su papá unos talegados así de barba para hacer el chocolate para la visita que iba todos los domingos. Y ya pasó el domingo y no pudimos salir a ninguna parte, ni hacer otro programa, ni sacarlos a ustedes, que a su papá le gustó mucho toda la vida sacarlos a los parques y al parque Matecaña y de todas partes. Entonces le dije yo a Toño, esto no es descanso. Lo que le dijo el doctor, esto no es descanso porque usted aquí se viene toda la semana trabajando y viajando para acá. Y los domingos no podemos ni salir con los niños, ni nada, ni hemos podido volver a acá, ni nada, porque las visitas no nos dejan. Cuando no es la familia, son los amigos. Entonces no, vamos para el pues es una pendejada. Mi papá hacía ese viaje en bus, Así es el viaje, pero eso no era tan lejos. pero no iba a almorzar. No se iba a almorzar. Entonces él iba y almorzaba en Y bus se y volvía, volvía. y se volvía. Pero es que eso relativamente no era tan lejos. Relativamente, pero siempre quedaba 40 cuadras. Sí, pero eso en bus era ya volante, como cuando esos los buses no eran tan llenos y congestionados, era ya volante, que iba en bus. ¿Cuánto vieron en Libaré? Yo no me acuerdo, pero vivimos poquito tiempo. ¿Meses? Yo creo que si acaso, por ahí hablando, si acaso. Ya de ahí nos vinimos. ¿Cuántas gallinas tenían? Muchas, no me acuerdo cuántas, Más o pero menos. para unas 30 gallinas. Sí. Claro, y patos. Cada uno tenía una gallina. Pero sí, pero fueran las gallinas que teníamos, porque ya hemos dado a cada uno una gallina para que tuvieran cada uno su gallina. Pero nosotros teníamos muchas gallinas y nos robaron varias veces las gallinas. ¿Y patos? Los patos tenían por ahí 6 patos. ¿Había gansos? Había gansos y los patos varias veces salieron con manadas de patitos debajo del tablado. Salía, cuando uno menos pensaba, salía hace poco paticos debajo del tablado que uno no contaba con ellos y salían pastando. Y ustedes gozaban con eso y hacían una bulla. Salió la pata con paticos Pero en tu 8 o 10. yo debía tener 5 años entonces en ese entonces. Sí, por ahí sí, 5 o 6, porque usted, como cuando tampoco entraron a la escuela antes de 7. Pues Pero tenía usted ya le vence, pero 5 años. 5 Pasaba muy años. bueno porque le cuento que yo me iba con amigos por ahí por toda esa cuadra. A los 5 años no tenían ustedes ningún inconveniente que yo saliera por ahí a caminar. No, eso era sano. 2 cuadras, me iba con No, amigos, eso era sano. Y con los iba hijos hasta la represa. con los hijos
Lisímaco, de ¿verdad? Lisímaco Velasco, Subía por allá a robar unas manzanas. con chulupas, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí, no había peligro y era un sector muy sano. Entonces ustedes se iban por ahí a jugar y uno sabía que estaban por ahí, pero usted nunca se iba más de donde uno le dijera. Ya. Uno le decía, vaya hasta tantas cuadras puede ir a jugar y volver. Y así se lo pasaban, pero no había peligro. Pero yo me aburrí mucho por ese visiterío, entonces nos volvimos a la 11, al frente de ese colegio de la 13 con 11. Sí. Bueno, que ahí diagonal vivía la maestra que le enseñó a usted, que un día me dijo que se acordaba mucho de que ella le ha preguntado a usted sabe que es una persona muda, y usted le contestó sí, que no tiene dientes, y ella se reía mucho pues de esa anécdota. Pero cuando usted ya entró al colegio, a la escuela que era de 7 años, usted ya sabía más o menos leer, letras, Por muchas ejemplo, cosas que le yo había entré a ese enseñado, kinder de que le, 6 años. que le había enseñado doña Isabel. De 6 años. Pues ahí estábamos pues viviendo bien, más o menos, estábamos ampliados en esa casa. Entraba uno y había un corredor así grande que volteaba allá. Abajo había un corredor también y había unas piezas en las cuales ustedes vivían jugando. Ustedes se iban por ahí a jugar en esas piezas y bueno, Teníamos gato, teníamos gato. que cazaba ratón. Y atrás había otro corredor que daba la nariz. Por ahí me tiró un loco. Un loco Alfredo, que se vino una noche y me tocó quedarme con él casi toda la noche rezando y estando ahí con él porque no quería acostar y me daba miedo que no hiciera una diablura y al fin siempre se voló por allá. Pues, una noche yo estaba cosiendo y su papá estaba dentro de una droguería. Cuando yo oí una bulla muy horrible, entonces nos asomamos y resulta que había una pelea en la esquina que era como de aquí a la esquina de allí, era casi porque había el café en la esquina, una casa y la casa de nosotros. Cuando yo me asomo y veo 3 tipos tirados, por ahí otro que cayó, entonces mataron esa noche de 4 meses. Eso fue muy horrible, yo llamé a su papá toda nerviosa que se viniera, que yo estaba muy nerviosa, que habían matado a otro en la esquina. Pues su papá me dijo, no, yo no puedo irme porque yo estoy de turno en la droguería y no puedo cerrar esto, mi hija. No, ciérrese, no vea eso y acuéstese, que no sé qué. Pues yo quedé pues muy nerviosa. Después, como a los 2 meses, vinieron del DAS, que había que hacer la reconstrucción del crimen y que los que nos habíamos asomado no nos podíamos acostar con los vecinos. Entonces, esa noche también nos tuvieron pues ahí toda la noche con esa bulla de esa pendejada, de la reconstrucción del crimen, y va y pregunta y dele, bueno. Y su papá se aburrió mucho en una casa por la pasadera de buses por ahí. Pero digo, su papá, no, qué pendejada esta pasadera, estos buses aquí me tienen muy aburrido, me va a conseguir una casa. Pero ya, pues si quiere yo salgo a ir buscando esta semana y ya dijo, vaya mañana y se va a buscar casa. Me puse a buscar, que fue cuando resultó la de la 11 bis. La de la 11. La de la 11 bis, que es donde nació Wilson. Que Wilson estaba en La de la la 11 bis. Ah, sí, la de la 11 bis. Pero hubo una casa que habitamos nosotros que era en la 13, entre 9ª y 10. Sí, pero ya ustedes estaban grandes. Todos, ya estaban todos. Seguro. Ya estaban todos ustedes cuando... Entonces, Ya no fuimos a la 11 bis. ahí tenía yo A la 11 6 bis. años. Todavía no estaba en ¿A primaria. la 11 bis? Sí, Sí, tendría por ahí 6, 7 7 años. Y ya habíamos vivido en como 7 casas, una por año. Sí, porque tenemos la donde yo nací, la de la Vaga, 2, la del edificio, 3, la casa de la 18, 4, la casa de la Huerta me olvidó, 5, y la casa del Ibaré, 6, la de la 11, donde estamos diciendo que ocurrieron los asesinatos, 7, y ahora se van para la 8ª casa en menos de 7 años. Entonces no dura ni un año por casa. Pero veía yo la casa muy sucia y ya era de pintar, y cuando no la pintaban, les ocupaba y no para pintar. Ah, bueno. Bueno. Entonces nos fuimos para la Para 11 la 11 bis, bis, allá al frente donde yo nací. al frente donde usted nació.
tenía 7 años, tenía 7 años. 6, 7 años. Yo eh, me acuerdo de una muchachita que vivía al lado, y no estoy mal, se llamaba Magolda o algo así, salía con un surbiago a pegar a los muchachos. no me acuerdo. Y en los Altos murió un muchacho de un tumor cerebral. Me acuerdo Sí. perfectamente. En esa vez, ahí cerquita, como 4 casas arriba, se metió a un campamento a estudiar del kinder, lo que llamaban kinder, pero eso sí era particular. No aprendía ni 5 y eso lo echaban, y bueno, eso podía, y que no ponía atención, que no me podía de cuándo. Bueno, ahí vivimos un tiempito y quedé en embarazo de Wilson y nació Wilson. Ahí llegó el primer televisor, porque me acuerdo que Ahí en esa llegó- casa mi papá llevó el primer televisor RCA Victor y que pasaban las líneas permanentemente. Ahí llegó el televisor. Todo el tiempo las sí. líneas pasando y uno no podía Ahí cuadrar. llegó el televisor por primera vez y no se podía cuadrar porque eso era pase, y nosotros con nada ganas de ver televisión y eso no hubo forma de arreglar. Después su papá de todo aburrido, no, pues no me tomé ahí pues de que es arriba. Después su papá todo aburrido cambió ese televisor por un juego de alcoba gris. ¿Se acuerdan? Y volvió y se metió en otra compra de otro televisor, que ese sí se veía. Entonces, eso se venían todos los muchachitos de la cuadra a ver la televisión con ustedes. ¿Con qué RAM? No, y todos esos viajes, la estrella y todas esas cosas ¿Sí? viejas. Entonces eso se volvía un kinder ahí de todo, porque fue de las primeras casas o la única que tenía televisor. Sí, por todo. Entonces, eso se recogía ya de todos los muchachitos a ver televisor y yo les daba gaseosa y cualquier galleta por ahí, ya, listo. Y se entretenían mucho viendo la televisión. Ahí me aburrí porque la casa no tenía patio, sino un patiecito, un patio grande, un patiecito muy chiquito Y era muy oscura. y era muy oscura. Muy. Era muy oscuro. Muy. Y me aburrí mucho, muy ligero en la casa y ya como que no, que yo venía de esa casa ligero porque estaba muy oscuro. Bueno, para él no es una de las mejores, pero eso no es ningún problema. De esa casa y ahí nos fuimos a vivir a la 12. A la 12 bis, que es la calle donde vivió Carmen. Bueno, ya usted estaba más grandecito, pero es que yo viví 2 veces en esa bis. Una que vivimos en una casa sola. En los bajos. En los Y otra bajos. en los altos. Y otra en los altos. Cuando vivimos en los bajos, arriba vivía Carmen. Y cuando vivimos en los altos, abajo vivía Blanca Respizada. Sí fue la cosa. Y ahí sí me demoré mucho tiempo, por ahí por esa bis, porque ustedes se amañaban mucho. Porque tenían muchos amiguitos y jugaban muy buenos. No, pero ahí empieza a faltar una cosa. Yo sigo insistiendo que cuando nosotros vivimos en la 13, entre novena y décima, yo estaba en primero o primaria o antes. Porque yo me acuerdo que ahí me aprendí la primera canción y montaba mucho en triciclo y yo no podía estar estudiando. Sí, señor, de la casa de donde hubo el accidente de los muertos, nos pasamos fue para esa de la 3. Sí. Entonces eso debe quedar ahí. Bueno, ahí va a Después de la casa de la 11 donde hubo muertos, no nos pasamos para la 11 B. No, nos pasamos. Sino para una casa que quedaba en la 13, entre octava y novena, en Pereira, en donde había una entrada y como un patio alargado. A Wilson. Como 7. Y un patio alargado así, con los cuartos todos a mano izquierda, una sala al frente en donde se descubrió que debajo de una baldosa había un hueco para ocultar cosas. Y atrás un patio grande donde yo aprendí a montar triciclo y a cantar muchacha risa loca. Porque la empezaron a poner un café todo el tiempo. ¿Ahí cuánto duraron? Muy poquito. Muy poquito. No, ni tan poquito, ahí siempre duramos. Pero tuvo que haber sido... Porque de ahí fue que ya nos fuimos para la bis, que ya usted se hizo amigo de los hijos de Gabriela y todo eso, que a donde más se enamoramos. No.
De ahí nos fuimos para la 11 bis, Mm. pero ahí no fueron los hijos de Gabriela. Ahí es donde nació Wilson. De la casa de los muertos, llamada así porque al frente Sí. mataron los 4. Nos fuimos para la 13. Y ahí duramos unos meses. Y después de ahí nos fuimos para la 11 bis donde nació Wilson. Y de ahí sí nos fuimos para la 12, Que ahí donde nació, ¿y dónde donde nació estuvimos? Wilson no nos demoramos mucho, por lo Entonces, oscuro. donde le robaron a mi papá un pantalón. No, no se lo alcanzaron a robar, Bueno. pero lo pescaron por un roto. Y nos fuimos a la 12. En la 12 estuvimos en unos bajos. ¿Sí? Mm. En esos bajos vivimos mientras arriba vivía mi abuela, Carmen Antonio. Y yo ya estudiaba en la escuela Manuel S. Buitrago. Y desde ahí iba hasta allá todos los días a pie. A pesar de que quedaba como a 15 cuadras. Y un muchacho de 8 años caminando las 15 cuadras en Bogotá, en Pereira solo. Algo que ahora no le puedo correr No, ni a uno le decía nadie. a un muchacho de estos, vaya allí a Carulla, que es a las 2. ¡Ay, qué pereza! No, pero no solo eso, sino que ningún papá deja a un muchacho en Pereira o en ninguna ciudad de Colombia a los 8 años o 7 años ir hasta el colegio que queda 15 cuadras solo. ¿Quién lo va a dejar? ¿Quién va a correr ese riesgo? Nadie. Sí, eso pues sí. Bueno. Ya en esa vez, ya estaba Wilson caminadorcito, que se le compró un caminador, que un día se rodó por todas esas escalas de abajo por allá y no le pasó nada. Ni le salió el caminador. Fue un traqueteo muy horrible, pero no le pasó No estamos todavía en las escalas, estamos en la nada. Estamos casa en los bajos. que vivimos en los bajos, de la cual yo no me acuerdo mucho. Recuerdo por ahí vagamente. Pues yo no me acuerdo así como ningún suceso en esa casa, ni nada, ¿no? Y luego de ahí mismo echamos para arriba, De ahí nos echamos ya para la casa del balcón y se pasó Blanca de Aristizábal a los bajos. a los bajos. Ahí sí vivimos más bien un buen tiempo largo. Unos 3 o 4 años o algo así. Yo creo que tal vez más porque mire que usted cuánto duró de amigo de ahí de los hijos de Gabriela, de los hijos de Blanca. ¿No me acuerda mucho de todos ustedes? Como el Jenny y todas. No, pero ese fue el mejor tiempo de mi infancia. Jugando fútbol todos los días. Ya cuando su papá tenía la finca del Chocho. Ya tenía mi papá la finca del Chocho. Jugaba cuclí, guerra y guerrilla. Nos cogíamos a los quemados con el balón. Jugábamos en la calle desde que llegamos de la escuela hasta las 9 o 10 de la Hacía noche. las tareas rápido y para la hora sudando, A la fuerza. Sí, a la fuerza pues y luchando mucho contra los de jugar cuclí. Y empecé mis primeros experimentos ahí. Con pólvora, con Jairo, con algún primo, yo no me acuerdo. Y entonces llenaban las minas de Parker de pólvora y le ponía, le atacaba toda con papel brillante de cigarrillo, le prendía un fósforo y eso explotaba lo más de uno. Y un En la día, calle. estaba dentro de la casa y un día que explotó un vidrio. Era tan endemoniado que yo me hice tantas diabluras que así. ¿Cómo le parece que una vez llamaron a su abuelo que lo iban a echar del colegio porque puso un pedo químico en el salón? Y eso salió el profesor y los alumnos y todo, pues. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, pero eso fue más grande. Pero espera un momentito. Entonces estamos en la 12. Ahí pasa un tiempo. Ahí fue donde me cogió a mí el carro. Ah, eso fue horrible. ¿Cómo recibió esta noticia? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo le parece? Yo sí le decía ¿se acuerda que yo le decía a usted cada rato, algún día de esto le va a coger un carro? Porque usted le decía yo, Byron, vaya a tráigame tal cosa a la tienda, pero yo no había acabado de decir tienda cuando él ya había salido y estaba en la tienda. Usted salía, ¡pum! Y eso pasaba como un volador sin mirar para arriba ni para abajo ni nada. Bueno, Byron, ponga mucho cuidado los carros para arriba y para abajo. Eso salía, ¡pum! Entonces yo me fui para la calle a hacer unas vueltas. Cuando llegué con mucho calor pues a almorzar, cuando la muchacha que yo tenía no se atrevió a decirme que habían llamado, que a este le había cogido un carro, y me llama mi suegra que vivía en los bajos. Entonces eso fue antes de pasarse blanco.
y me dice, oiga, ¿cómo siguió Byron? Oiga, mía, ¿cómo siguió? Y no, Byron está muy bien, Byron se fue a estudiar, ya ve, ¿verdad? Debe estar para llegar. Entonces digo, no, es que como que lo estaba apoyando un carro y Toño se lo llevó para el hospital. ¿Cómo así? Pues sí, no, pero como que no es nada grave, vaya a ver. Y ahí mismo salí yo hospital, mi mamá vivía a la cuadra y en ese momento llegaba Homero a almorzar y como él tenía carro le dije, lléveme al hospital. Cuando llegué con una panela aquí, vean, era así el morro, usted Sergio, mire, y yo le tocaba esto aquí y eso era como tocar esa bomba que tienen por allá, del blandito. No, dije, este muchacho se murió, este muchacho se murió. Y decía, apenas me decía, no, esto no es nada, tranquila, eso ni me duele, tranquila. Y siempre todo raspado de todo. Y menos mal que él mismo habló que el chofer lo detuvieron, pero él mismo dijo, no, es que yo no mire que viniera el carro. Afortunadamente reconoció y pobre chofer. Bueno, pero hay algo que no queda claro, a mí no me queda claro. Nosotros por esa 12 vivimos en dos casas. Una en los bajos y otra en los altos, ¿o no? O dos en los altos. No era Misia Carmen que vivía en Los Altos. Nosotros vivimos fue en Los Altos. Lo que pasa es que Misia Carmen era la que vivía abajo. Pero Y corría después para se fue para Misia abajo. ¿ah? Pero no debajo de nosotros, no abajo en otra parte. Abajo, pero después se pasó donde nosotros. Pero Abajo, no, debajo. pero nosotros vivimos en dos casas por ahí o en una sola. No, en una sola. ¿Seguro? Sí, en una sola. Lo que pasa fue que ver. Primero vi a mi suegra en la parte de abajo, desocuparon y ella se pasó a los bajos. No era nosotros, ella viviera en no, que estamos cortando mal. Y después desocupó mi suegra y se vino en la cabeza, pero nosotros siempre vivimos en la casa esa alta, pero mucho, ahí sí nos duramos un buen tiempo. Bueno. Después de esa casa nos vinimos para la 11 con Don Pedro. No, se perdió una casa. Se perdió la casa de la 13 entre octava y novena. No, esa fue ya donde estuvimos, que dice usted que se aprendió risa loca. Ese es entre novena y décima. ¿Ah? Ese es entre novena y décima. Y ahora estoy diciendo entre octava y novena. Encima de las botellas de cerveza. Encima de las botellas de cerveza. La casa de los alacranes. La casa de los alacranes, que cuando usted hizo la primera comunión. Por eso. Ah, ya. Entonces pasamos fue de ahí. Nosotros tuvimos que irnos de la 12 allá. De la 12. ¿Por qué nos fuimos de la 12 para allá? Pero sí vivimos dos veces en la 12 bis. Por eso es lo que le digo. Sí, dos veces. Véalo, en dos casas distintas. En dos casas de la misma forma, pero distintas. Bueno, sí. Porque de ahí sí nos fuimos fue para la 13, donde habían los alacranes. Que hasta por cierto ahí una noche Wilson se rompió aquí y usted se fue con Blanca, la muchacha, ahí como 2 cuadras a unos puestos a luz para que lo pusieran, ¿se acuerda? ¿De qué edad hice yo la primera comunión? Usted hizo la primera comunión como de 10 años. Y Elizabeth como también de 9 y Marina de 9. Entonces nosotros salimos, esto todo lo tengo más de organizado ya. Ya se me desintegró. No, ahí va. Sí, porque hay una cosa ahí como que ya no cuadró. De donde nació Wilson, nos fuimos a dónde? A la 12 bis. A una casa de unos bajos. No, nosotros no vivimos en bajo, vivimos 2 veces pero en alto. Bueno, de esos altos nos fuimos a la casa de los alacranes, que fue donde usted hizo la primera. ¿Por qué se fueron a parar a templar allá? Porque a su papá le gustó mucho esa casa por cerquita de la droguería y bueno, no sé. Por central, bueno, no sé. ¿Le pareció a usted buena esa casa? Pues sí, yo me amañaba allá. Pero no era mejor que la de la... No era tan mejor, pero me amañaba. Y tan central y todo tan bello. Me amañé. Bueno, ahí hizo la primera comunión usted, que se les dijo, ¿quieren fiesta o quieren paseo? Usted dijo que fiesta. Y Elizabeth también dijo que fiesta. Entonces ustedes resolvieron que fiesta y su papá en ese entonces vendió una vaca para hacer esa fiesta. Que fue una fiesta con todas las de la ley, es un derroche, mejor dicho,
de comida, de todo, de día y de invitados. Y por la noche hubo una fiesta para grandes con orquesta, que eso fue hasta el amanecer. No, y nada menos que la orquesta, los Happy Boys, que en ese entonces era como decir en Colombia, Guardecán, Más o menos, más o menos, decir en sí, Pereira. sí. Eso, mejor dicho, todas las amistades de nosotros recordaban esa fiesta, porque eso fue una fiesta, como muy pocas veces las han hecho a primeras comuniones, todo el día muchachos y por la noche semejante fiesta para adultos con orquesta. Bueno, pero la anécdota de esa casa no es tanto que dicen la primera comunión, sino el robo. El robo, de ahí nos fuimos un No, pero el robo señale cómo fue el robo. Nos fuimos el 30 de diciembre para la finca. Estábamos en la finca, se había matado marrano, había mucha gente, había más o menos unas 150 personas. Yo tenía un cultivo de manzanos que esas cosechas me las daba su papá a mí, que yo las tenía vendidas en ciertas partes donde compraban fruta. Y como fueron tanta gente, mientras yo atendía a la gente y todo, cuando a mí me avisaron, ya los niños que habían ido con la gente habían cogido íntegras todas las manzanas hasta la ficha, que estaban los manzanos que no cabían. Y eso usted veía manzanas por toda parte regadas. Pues yo estaba que me llevaba pues el diablo, porque yo no era amiga de esas fiestas con tanta gente. Bueno, se mató marrano, se hizo mucha comida, muchas cosas, y al otro día habían 30 gallinas para matar, para un sancocho de 150 personas. Entonces, eso fue espantoso. Yo estaba sentada en el corredor con un doctor Araque de Bogotá. Cuando yo vi que Granario venía, que Granario era un chofer que nos llevaba y nos trasteaba para la gente y venía solo. Y le dije yo, ay, doctor Araque, ese chofer que viene solo, ¿será que viene a traer una mala noticia? Dijo, no, que va, no piensen. Y yo, es que es muy raro, porque ahora no se va a ir nadie, nosotros no quedamos que él venía y es muy raro que venga hasta ahora. Cuando sí, yo me bajé al patio a preguntarle y Granario que me dijo, no, que vayan, que la casa está abierta y les robaron y eso está lleno de facturas y escrituras toda la escala y su hermano no quiso entrar siquiera a mirar porque de pronto ahí tienen asegurado y que eso es un problema. Eso fue Homero. Eso hubo Homero que hizo eso, sí. Que se dio cuenta. Que se dio cuenta. Ahí lo llamaron, ¿no? Ricardo pasó por ahí y fue y les dijo a la casa, hola, yo no he oído decir que se iban para la finca y dijeron a todos, claro, están en la finca. Y uno, la casa está abierta y llena de papeles toda la escala. Bueno, Elizabeth se puso a llorar y no pensaba sino en una muñeca, porque al fin y al cabo la niña estaba muy chiquita y como el niño le ha traído una muñeca, ella sufría mucho por su niña. Nos vinimos para la casa. Todo, absolutamente todo se lo habían llevado, menos los muebles de la sala, los muebles del comedor y las camas. Teníamos brandy en el bar, que su papá siempre mantuvo licorcitos, y sacaron brandy, tomaron con leche y dejaron los vasos encima de la mesa del comedor. Todo se lo robaron. Y me acuerdo yo, por eso yo siempre estimaba mucho a Héctor Villa, porque Héctor Villa tuvo un gesto muy lindo con Antonio, que él estaba allá en el paseo y no esperó el sancocho de gallina y se vino al ratito, llegó. Y me acuerdo que sentaba en la sala, sacó un cheque y lo hizo y dijo, póngale usted los números y páguemelo cuando pueda. Eso no lo asesinó Héctor Villa, y Héctor Villa no era nada de nosotros, no era sino un amigo de su papá. Pues bueno, su papá en ese tiempo, pues sacó, me parece que fue 50.000 pesos, pero prestó, que en ese tiempo era un mundo de plata. Él dijo, póngale los euros que necesite y compre lo que necesite. Pues su papá rápido fue y volvió y compró ropa, compramos ropa, estrenamos todo, ropa, cosas de cocina, de todo, volvimos a estrenar de todo. Presumíamos que los ladrones habían estado al frente en esa tienda porque ese señor de esa tienda, no me acuerdo cómo llama, ¿usted se acordaba? José. Don José. Digo, yo sí vi cargando una camioneta como a las 2 de la mañana, pero presumí que se estaban trasteando. Ajá. Entonces le dije yo, don José, eso le dije yo, don José, ¿usted ha visto alguna persona que se traste en 1 de enero? Hasta a las ahora, 2 de la mañana. Hasta ahora no la conozco. Personas que se trastean a las 3 de la mañana. Se me hace muy raro eso de usted. A mí me chocó mucho eso. Otra cosa que me chocó mucho fue que la señora que vivía ahí a continuación, como a los 4 o 5 días o 8 días del robo, yo venía con unas telas para hacer el uniforme de Isabel. Entonces me dijo la señora,
estaba paseando y no, consiguiendo las telas para el uniforme de Elizabeth. Y me dijo, pues si quiere pase cosas acá que yo le presto la máquina con mucho gusto. Y le dije, no, gracias, ya Antonio me compró ayer máquina y así fue, de la plata que Héctor le dio. No, tranquila, gracias, que ya Antonio ayer me compró máquina. Le agradezco mucho. Por eso es bueno que le roben a los ricos. A mí me dio muy mala espina eso. Yo le dije a Antonio, no sé, pero a mí se me hace que esa gente tiene que ver algo con el robo. O lo encubrieron, no saben quiénes son, no sé. A mí se me mete que esa gente tiene que ver algo con el robo. Después, esa misma semana, a Gerardo se le perdió un sombrero que había traído nuevo, y un tipo que lo llamaban Colorete, que era muy mala ficha, lo vi en el café con un sombrero muy exacto, y le dije yo a Julia estaba con nosotros, le dije, Julia, mire ese tipo que tiene ese sombrero, mire que ese sombrero es exacto al que le perdió Gerardo nuevo, y yo no había llegado a ver ese tipo de sombrero, se usaba, pero no lo había llegado a ver yo. Entonces dijo Julia, de raro no tiene nada, pero no vamos a decir nada porque ya le entra la duda a Gerardo, ya Toña hay un problema. Otra cosa que dijeron esos tipos ahí borrachos que vimos Julia y yo del balcón fue que mirando uno de ellos, y Julia estaba mirando mirando así como de reúne, en el momento dijo uno de ellos, esos desgraciados pensarían que íbamos a ir a cobrar los cheques. Entonces todo eso nos hizo presumir de que Colorete, que mantenía en esa tienda, tuvo que ver con el robo. Pero entonces nosotros dijimos, no le digamos nada a Toño ni a Gerardo porque ellos se ponen a investigar. Toño siempre es bravo y Gerardo también. Y lo que pasa es que se forma un problema más grande, ya eso hay que dejarlo así.